días, queridos hermanos, Dios les bendiga y damos gracias infinitas cada día al Señor por permitirnos estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios y esperamos que cada uno de nosotros sea edificado con estos estudios que Dios puso en nuestro corazón a partir de marzo del 2020. Hemos estado transmitiendo devocionales diarios, ya completando casi la suma de 400 devocionales y creemos que el Señor se merece mucho más, eso no es nada, pero damos gracias por que nos ha permitido, aún en muchas situaciones difíciles, poder seguir transmitiendo estas enseñanzas. Estamos ahora mismo con una serie sobre la oración, viendo lo importante que es que nosotros los cristianos desarrollemos una vida de oración, lo cual nos va a llevar a tener más intimidad con nuestro Padre Celestial, mejorando la comunión con Él, y por otra parte nos permitirá crecer espiritualmente y aprender a poner las cargas en manos del Señor. Ya hemos visto que es necesario mantener una vida de oración para crecer espiritualmente, pero también para mejorar la comunión con el Señor. También vimos en el día anterior que la oración es una comunicación sincera y de corazón humillado con nuestro Padre Celestial. Una comunicación hablada, una conversación directa con nuestras palabras, no con palabras aprendidas, sino teniendo la confianza de poder tener esa intimidad con nuestro Padre y conversarle, hablarle, decirle lo que sentimos, lo que tenemos, lo que pensamos, pedir perdón por nuestros pecados y todo lo que nosotros tengamos en nuestras vidas, tenemos que ponerlo en manos del Señor y es la oración la herramienta que permite hacer esto. Podemos orar individualmente o podemos orar colectivamente, pero lo que sí debemos orar es dentro de la voluntad de Dios y con motivos específicos. Vamos a ver hoy algunas enseñanzas sobre la oración individual. Podemos orar individualmente teniendo una conversación en intimidad con el Señor. Nos acercamos a Él para honrarle, para alabarle y para ponernos a cuentas con Él. Porque es que cada día de nuestras vidas tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración. Somos pecadores. Todos somos pecadores. Por lo tanto, la forma de acercarnos al Señor en oración es pedirle perdón por todos los pecados que nosotros cometemos y decírselos en detalle. Dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También en la oración individual nos acercamos a Él confesando nuestros pecados. Vimos en la clase anterior tener un corazón perdonador. Pero si le confesamos nuestros pecados al Señor, también tenemos que aprender a perdonar a quienes ofendemos. No podemos ir a Dios a pedirle perdón al Señor, pero no queremos perdonar a nuestro prójimo. Debemos tener un corazón perdonador. Confesar nuestros pecados pidiendo perdón. También podemos acercarnos a Él para pedir su favor hacia otras personas, lo que se llama la oración de intersección por otras personas, o podemos acercarnos a Él pidiendo su favor por situaciones en que estamos pasando en nuestro diario vivir. Tantos motivos. Hay muchos motivos más que vamos a estudiar más adelante, pero por ahora podemos adelantar estos. Y por lo cual es necesario que cada uno de nosotros se acerque a Dios confiadamente.
poniendo toda nuestra confianza en Él, sin intermediarios, porque no necesitamos intermediarios para acercarnos al Señor. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, no ningún hombre. Entonces, cuando queremos ponernos a cuenta con Él, cuando queremos pedirle a Él, cuando queremos honrarle, cuando queremos alabarle, acerquémonos al Señor en oración individual, en una conversación íntima con el Señor. El salmista también lo hacía en esta forma. Vamos a ver aquí unos versículos del Salmo 34. Salmo 34, el salmista dice en el versículo 4 al 6 lo siguiente: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Noten qué hermoso este pasaje del salmista aquí, un salmo de David. David constantemente se acercaba al Señor en oración, 3 veces al día, en la mañana, a mediodía y en la tarde. Él está diciendo aquí: busqué a Jehová y él me oyó. Tenga la plena seguridad que si usted busca al Señor con un corazón humillado, con un corazón humilde y sinceramente, el Señor le va a escuchar su oración. Dice: y me libró de todos mis temores, y los que miraron a él fueron alumbrados. Él es la luz del mundo. Necesitamos luz, acudamos al Señor en oración. Y dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Tenemos que clamar en oración a nuestro Padre Celestial y Él nos escucha. La palabra de Dios no miente. Cuando usted se acerca a Dios humilladamente, Él le va a escuchar. Y recuerden lo que enseñamos en la última lección: pida a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos enseñó este tipo de oración individual en muchos de sus pasajes a través de los evangelios. Solamente vamos a ver 2 en este momento. Juan 6:15. El evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 15, nos dice lo siguiente, el Señor Jesús orando. Dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, dice, volvió a retirarse al monte él solo. Noten, se retiraba solo para orar. Esto lo hacía con mucha frecuencia. Retirarse, apartarse muy de mañana, apartarse al desierto, pero para estar a solas en intimidad con su Padre. Mire ahora Lucas 9:18. Lucas 9:18, lo que nos dice allí. Dice la palabra de Dios. Lucas 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, noten, oraba aparte, estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Otra vez vemos entonces, y podemos buscar muchos pasajes en los evangelios, donde vamos a ver al Señor Jesús enseñándonos cómo orar individualmente. Él se retiraba aparte para tener comunión con el Padre. Nuestro Señor muchas veces se retiraba para orar a su Padre, para mantener la comunión con su Padre Celestial, mantener una intimidad con Él. Y Él mismo nos dio un mandato de entrar en el aposento y cerrar la puerta y que oráramos a nuestro Padre. Y Él nos dio la promesa que el Padre nos escucharía nuestras oraciones. Entra a tu aposento, cierra la puerta y en la intimidad ten esa conversación con el Señor. Y esa conversación se llama oración. No te acerques a Él repitiéndole cosas aprendidas de otro. Acércate a Él, a conversar con Él en una conversación íntima con Él.
Si el Señor Jesucristo lo hacía mucho, aún nosotros, más nosotros necesitamos estar a solas en oración con nuestro Padre Celestial. Esto es importante, hermano. Estar a solas con Dios es el verdadero secreto de la oración para vivir en comunión con Dios. Hay que estar a solas muchas veces. Y yo te diría, sobre la base diaria, aparta un tiempo para que estés a solas con Dios en oración y le confieses todo lo que está pasando en tu vida y todo lo que tú necesitas. Él lo sabe de antemano, pero Él quiere que tú se lo digas con tu boca. Mire el Salmo 55, versículo 1 y 2. Salmo 55, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: escucha, oh Dios, mi oración. Nuevamente el salmista, David aquí: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Qué interesante. David está suplicando en oración a Dios y le está pidiendo que le escuche. Y tenga la plena seguridad que si usted pide en esta forma, clama a Dios, Él le va a escuchar sus oraciones y le va a dar la respuesta. Miren el versículo 16 y 17, ahí mismo en el Salmo 55, un hermoso salmo. Versículo 16 y 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Noten, hermanos, tarde, mañana y mediodía clamaré a Jehová, y Él oirá mi voz. Hermanos, solo tenemos que acercarnos al Señor. Acérquese confiadamente al Señor y Él le escuchará su oración, Él escuchará su plegaria y Él le dará la respuesta. Quizás no en el tiempo que usted quiera, pero el Señor siempre estará atento a escuchar su oración. Es importante entonces que también aprendamos que debemos acercarnos confiadamente al Señor. En el libro de los Hebreos, capítulo 4 y versículo 16, hay una gran enseñanza para nosotros. Dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. No necesita usted acercarse a un hombre para decirle a ese hombre lo que usted tiene que decirle a Dios. Tenemos el acceso directo. Cuando Cristo estaba muriendo, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, lo cual nos dio entrada al lugar santísimo. Ahora cada uno de nosotros, después que haya recibido a Cristo como Salvador personal, puede acercarse con confianza a Dios y orarle, decirle, preguntarle y hablarle confiadamente. Podemos hablar con total libertad con el Señor. Le puede contar todas las cosas. Él le comprenderá porque Él conoce toda nuestra situación. A Él no le podemos esconder absolutamente nada. Él conoce y comprende nuestras debilidades. Él es Dios. Nos podemos acercar a Él con una actitud de adoración y reverencia. Es importante cuando se acerca a Dios en esa forma. Podemos acercarnos a Él en oración confiadamente y hallaremos gracia y socorro, dice allí. Cuando nos acercamos a Dios, vivimos en el tiempo de la gracia. Somos salvos por gracia. Estamos en el pacto de la gracia. Pero además de eso, podemos acercarnos a su trono confiadamente y conversar con Él. Podemos acercarnos a Él. No necesitamos intermediario. Solo nosotros con Él. Busque del Señor. Ore con Él. Háblele. Téngale confianza. Póngale sus cargas en sus manos y Él le responderá. Que el Señor le bendiga.